Lo que quiero en los próximos 20 minutos, 30 minutos, es presentarle con ecuanimidad qué está pasando en Venezuela, en términos estrictamente económicos. Algunos de mis colegas plantean que Venezuela va a sufrir o va a vivir un colapso macroeconómico. Yo creo que mis colegas están equivocados algunos. Venezuela ya vivió un colapso macroeconómico. La economía venezolana está en una fase de colapso macroeconómico. Voy a explicarlo ahorita en detalles, pero básicamente es una economía que está postrada en un ciclo recesivo que por primera vez en su historia contemporánea tiene 4 años consecutivos de recesión y a lo largo de los últimos 4 años, del 2014 al 17, ha perdido 35 puntos del PIB, es decir, 1/3 de su Producto Interno Bruto, de su producción de bienes y servicios, simplemente ha desaparecido. Eso es un colapso macroeconómico, lo cual es una fase superior a una crisis macroeconómica. Un poco, Venezuela en los últimos 67 años de historia había tenido algunos años malos, el 89, el 96, el 2002 o 2003, pero nunca había tenido 4 años consecutivos de recesión. La primera vez en la historia económica contemporánea, desde que existe data oficial del 50 a nuestros días, la primera vez que la economía venezolana se contrae 4 años consecutivos es esta. Y aquí es donde les planteaba que el agregado de pérdida de producción de bienes y servicios acumulado por los 4 años es de 35 puntos. Eso nunca antes había ocurrido en Venezuela y todavía es posible, muy posible, que el ciclo recesivo continúe en el 2018 o más, dependiendo de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer en materia económica. En términos per cápita, es decir, en términos por habitante, no solamente importa de qué tamaño es la torta, sino cuál es el pedazo de la torta que le corresponde a cada venezolano, y eso es lo que indica el Producto Interno Per Cápita por habitante. En términos por habitante, logramos ver que el Producto Interno Bruto proyectado para el año 2017, asumiendo la recesión de este año con proyecciones del Fondo Monetario, indica que en términos per cápita Venezuela está a niveles del año 57 a 58. Un colega norteamericano y yo hemos estado trabajando la historia macroeconómica de la revolución, la historia macroeconómica de los últimos 18 años. Y hemos logrado identificar varias fases por las cuales ha pasado la economía venezolana o por las cuales va a pasar en el futuro próximo. Y esas fases son muy claramente identificables. Una primera de boom, sobre todo entre el 99 y 2014, Venezuela vivió el choque petrolero más fuerte en intensidad y duración de su historia contemporánea. Solo para darles una idea, entre el año 99 y 2015, si uno agrega, suma el ingreso petrolero medido por balanza de pagos del Banco Central, a Venezuela le ingresaron 879.000 millones de dólares. Ese es el cañonazo de petrodólares más grande que ha recibido esta economía en su historia desde 1917, desde que Venezuela es una economía petrolera. Pero después de ese periodo de boom extraordinario, vimos algunos destellos de desequilibrio macroeconómico. Algunos meses, algunos años, veíamos desabastecimiento puntual, veíamos brotes inflacionarios donde la inflación llegaba al 25, al 30%, veíamos años recesivos como el año 99, como el 2002, 2003, pero eran desequilibrios que no eran constantes hasta que llegamos en nuestro análisis a una etapa de colapso. Una etapa de colapso que nosotros creemos que se inicia en el año 2014. Es el primer año en que la economía sigue un ciclo recesivo que todavía continúa hoy. Y desde el 2014 a nuestros días, la economía venezolana vive la fase de colapso, donde acumula, como les decía al principio, 35 puntos del PIB perdidos en los últimos 4 años. ¿Cómo terminan estas fases de colapso? Desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista empírico, lo que uno puede ver en el resto de América Latina o en el África o en el Asia. Inevitablemente en ajustes, en programas de reformas. Que ese ajuste va a ser ortodoxo, que ese ajuste va a ser heterodoxo, que ese ajuste va a ser auspiciado por el Fondo Monetario o va a ser auspiciado por Rusia y China, yo no lo sé. Pero inevitablemente va a terminar en un gran ajuste porque es la única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar la senda de crecimiento, abastecimiento y sistemático control de la inflación. O sea, simplemente no hay ninguna posibilidad de revertir esa tendencia si no se instrumenta un CEP de política económica integral que ataque los múltiples desequilibrios. Yo al final voy a hablar un poco de cuál creo yo son esas 3, 4, 5 líneas de acción fundamentales que habría que instrumentar en Venezuela. Líneas de acción que no tienen que ver con un piso teórico o ideológico, líneas de acción que tienen que ver
con la sensatez mínima económica, con el mínimo de sensatez económica para poder rescatar los equilibrios macroeconómicos y la economía pueda salir a flote. Como les decía, si uno suma los últimos 4 años de ciclo recesivo, estamos hablando de 35 puntos del PIB. Y aquí conecto, al final es un collage de cosas académicas que estaba haciendo con un par de colegas en Oxford. Hemos estado trabajando qué significa el colapso macroeconómico venezolano en términos comparativos, en términos históricos. Y hemos estado analizando, por supuesto, la data de Venezuela del 50 al 2017, pero después hemos estado analizando data comparativa del Fondo Monetario del 80 al 2017 para 192 países, para entender qué significa este número en términos de nuestra historia y en términos comparativos del resto del mundo. Lo primero que llegamos es que este ciclo recesivo de Venezuela de los últimos 4 años, de 35 puntos del PIB, para ser exacto, 34.98% del PIB, es el más grande que haya vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Es superior a la recesión que vivió Bolivia durante el periodo de hiperinflación del 81 al 85, es superior inclusive al ciclo recesivo que vivió Nicaragua entre el 84 y el 88, e inclusive es muy superior, casi el doble, a lo que vivió Argentina durante el corralito entre el 88 y 2002. Es decir, es un ciclo recesivo, es una catástrofe económica que no es comparable con ninguno de los ciclos recesivos que haya vivido América Latina en los últimos 40 años. Es simplemente abrumador en términos de agregación económica. Y esto habla por sí solo. Inclusive estamos todavía, esto es una data que todavía está en revisión porque son bases de datos muy, pero muy grandes, 192 países por 40 años, lleva mucho tiempo y trabajo agregar y después verificar que no haya ningún error estadístico. Pero hasta ahora lo que hemos conseguido es que Venezuela podría ser, en los últimos 40 años, la crisis en el puesto 8 más aguda que ha vivido el planeta en los últimos 40 años. Por supuesto, tienes países como Libia o Ucrania, que inclusive han tenido ciclos recesivos aún mayores, pero Venezuela sería la 8ª economía en el mundo en términos de ranking de destrucción de riqueza agregada en un periodo de 4 años. Eso no es poca cosa, estamos hablando de, en resumen, que Venezuela vive hoy la crisis más aguda de su tiempo contemporáneo de los últimos 70 años, la crisis más aguda de América Latina en los últimos 40 y entre las 8 economías de peor desempeño macroeconómico en el mundo en los últimos 40 años. Muchos analistas, sobre todo los más cercanos al gobierno, y la propaganda comunicacional del gobierno nos quieren hacer pensar que el ciclo recesivo venezolano y el colapso venezolano se inicia con la caída de los precios del petróleo. Y yo no consigo evidencia, ni correlación, ni causalidad entre las dos variables. Básicamente, el ciclo recesivo de Venezuela se inicia en el año 2014, de hecho hay un enfriamiento en el 2013, solo crece 1%, y el ciclo recesivo comienza en el 2014, cuando los precios del petróleo eran todavía cercanos a los $90 el barril. Es decir, el ciclo de contracción en Venezuela comienza con precios del petróleo muy altos. Es decir, la explicación del colapso venezolano no es la caída de los precios del petróleo. Por supuesto, después, la caída de los precios del petróleo del 2016 o 2017, me pongo acá mejor para que no proteste, dice, por supuesto, la caída del precio del petróleo en los últimos 2 o 3 años agudiza, exacerba el colapso macroeconómico, pero no es el origen del problema. El origen del problema tiene que ver, como bien lo decía el doctor Revenga, con un modelo de desarrollo equivocado. ¿Y cómo puede resumir uno ese modelo en 5 o 6 líneas? Controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, inamovilidad laboral, controles del mercado laboral y las famosísimas expropiaciones y nacionalizaciones que tuvieron un impacto devastador sobre las decisiones de inversión y sobre los flujos de inversión directos extranjeras en Venezuela. Es decir, la tormenta que vivimos hoy fueron lo que sembramos hace 15 o 18 años atrás. Y yo también creo que hay que decirlo con mucha responsabilidad y claridad, el padre de la criatura es Hugo Chávez. Yo no sé si esta sociedad podrá entender en algún momento quién es el padre de la criatura, pero sin lugar a dudas lo que estamos viendo hoy es los errores sistemáticos que se cometieron durante los primeros 10 o 15 años de revolución. Que ahora hay un presidente que no sabe cómo atajar la crisis o qué medidas instrumentar para suavizar o revertir la crisis, esa es otra discusión.
pero el origen de la crisis fue incubado hace muchos años atrás. Y cuando uno revisa a Venezuela en términos comparativos, Venezuela no solamente lo ha hecho mal en términos absolutos, como les decía, vive la peor crisis de su historia, vive la peor crisis de América Latina y entre las 8 peores crisis del mundo en los últimos 40 años, pero también en términos comparativos su desempeño es muy pobre. Esto es un ejercicio muy simple de agregación de crecimiento para las economías suramericanas entre el 98 y 2017. Aquí vemos cómo Venezuela en los últimos 18 años ha sido la economía de peor desempeño en términos de crecimiento de Suramérica, siendo Perú la más dinámica. Perú creció 140 veces más que nosotros en los últimos 18 años. Inclusive Bolivia, uno de sus socios ideológicos, ha tenido un mucho mejor desempeño. Evo acompaña a la revolución en términos políticos e ideológicos, pero maneja su economía de manera muy pragmática. Y a Evo jamás se le hubiera ocurrido expropiar 100, 200, 300 empresas como se hizo en Venezuela, o hiperregular, hipercontrolar la economía. Igual que en Ecuador, el caso de Correa, que tampoco está aquí, que también vemos tiene un desempeño muy superior al de Venezuela. Entonces, una cosa es la afinidad política y otra cosa muy diferente es el manejo macroeconómico de esas economías. Un breve comentario, porque al final el análisis tampoco soporta tanto pesimismo. Creo que también hay que tratar de rescatar alguna ventana de luz en esta coyuntura tan compleja que vive Venezuela. Cuando yo era estudiante de economía en mi pregrado en la Universidad Central de Venezuela, hace muy pocos años atrás, eso hace nada, nosotros solíamos estudiar a Perú, porque Perú en ese momento era un caso de estudio extraordinariamente interesante. Era un país que vivía hiperinflaciones, un ciclo recesivo tremendamente grande y además vivía una crisis política con un grupo guerrillero, probablemente el grupo guerrillero más violento de América Latina, que era Sendero Luminoso. Ese fue el Perú que yo estudié. Y hay un famoso libro de Sebastian Dorbush, de Dorbush y Sebastian Edwards, que se llama La macroeconomía del populismo. Y uno de los trabajos clásicos de ese libro es Perú. Ese país de desastre hoy en día es la economía más dinámica de América Latina. ¿Qué es lo que les quiero transmitir en esencia? Las historias no son lineales, las historias pueden cambiar. Y si las sociedades tienen el liderazgo correcto, con la visión correcta y con el equipo correcto, tú puedes revertir tendencias. Y aún Perú, que es una economía con mucho menos potencial que Venezuela, hoy en día está volando a altas velocidades. Imagínense lo que puede hacer Venezuela con el potencial que tiene, porque Venezuela hoy todavía, después del desastre, sigue teniendo el 25% del petróleo, de las reservas petroleras mundiales, sigue siendo un país con un potencial extraordinario. Cuando uno revisa otra de las variables claves para entender qué ha pasado aquí, que es la inflación, y este es un gráfico con el ranking de inflaciones en el mundo en los últimos 11 años. Venezuela siempre ha estado en los últimos 11 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo. A veces ha sido la más alta, a veces ha sido la segunda más alta, a veces ha sido la tercera más alta, pero tiene 11 años consecutivos entre las 10 inflaciones más altas del mundo. Por supuesto, cuando un país vive un ciclo como este, se da un proceso de destrucción de riqueza extraordinario y se pulveriza el salario de todos los venezolanos. En Venezuela ya no hay nadie bien remunerado. Nadie que gane en bolívares está bien remunerado, incluyendo un profesor universitario, un maestro de escuela o el director de una empresa multinacional. Si tiene un salario en bolívares, está muy mal remunerado. Y eso es lo que pasa después de 11 años de altas y persistentes inflaciones. Y por supuesto, cuando vemos los salarios de los venezolanos, esto es un indicador solo de un porcentaje, de una mayoría que es salario mínimo, y lo ajustamos y lo llevamos a tipo de cambios oficiales, no paralelo, nos damos cuenta que el salario del 2017 mínimo es el salario más bajo de los últimos 26 años. Básicamente ha habido una destrucción, una pulverización del salario de todos los venezolanos y hoy Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de América Latina, inclusive por debajo de Haití. Para darles una idea, el salario mínimo en Ecuador, que es un país intermedio de América Latina, son $640. El salario mínimo en Venezuela, bueno, depende de qué tipo de cambio lo calculen, pero puede ser $15 al paralelo y si lo llamamos a DICOM pueden ser $40. Es decir, 15 veces menos al Ecuador. En términos de teoría de pobreza, vivir con $1 al día es vivir en pobreza extrema.
un 50% o más de los venezolanos viven con $1 al día, incluyendo los profesores universitarios, al gremio al que yo pertenezco. Es un drama, claro. Esto no se los estoy... Créanme, yo soy un optimista empedernido. Y sí, creo que la situación es muy, pero muy compleja. Pero como les dije, yo no creo que las historias son lineales y pueden revertirse. Solamente que tenemos que estar muy claros de cuáles son los retos que tenemos enfrente. Y los retos que tenemos enfrente son abrumador porque ha habido una máquina de demolición que ha destruido el aparato productivo venezolano en los últimos 18 años. Y esto es un argumento que cuando uno habla con grupos dentro de la revolución, en privado te dicen, coño, es verdad. Ha llegado el momento de poner las armas, vamos a abrir espacio para reconstruir esto porque nos equivocamos. Claro, en privado, no en público. Por supuesto, en la medida que el salario se ha deteriorado... En privado tampoco corrigen. No, algunos de ellos en privado sí te dicen cómo son las cosas. Lo que pasa es que no pueden decirlo en público. Bueno, ya vemos lo que está pasando en la cacería de brujas. No importa quién. Hace 2 meses, 2 personas eran miembros insignes de la revolución. Honestos, prominentes, salen de la revolución y 2 meses después son parte de una red de mafia internacional. Dices, coño, entonces, de un día a la noche pasaron de ser hombres honestos a ser unos mafiosos. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. Pero bueno, por suerte yo soy economista y no me tengo que meter en política, al menos no sistemáticamente, pero hay que decirlo también en el país de hoy. En la medida que los salarios se han deteriorado, obviamente los niveles de pobreza se han incrementado de manera exponencial. ¿Qué es lo que te mide al final pobreza? Porcentaje de las familias que tienen ingresos para acceder a una canasta básica normativa. Si tu ingreso se ha deteriorado de manera sistemática en los últimos años, obviamente cada vez más personas engrosan la lista de pobreza. Y de acuerdo a, en mi opinión, el estudio más serio que se hace en Venezuela de pobreza, que es el de ENCOVI, que lo hace la Universidad Católica, Simón Bolívar y Central, la pobreza para el año 98 era el 45%. Para cierre del año 2016 llega a 82% y todavía no está el 17% ahí. Es decir, estamos hablando de que se duplica la pobreza a lo largo de 17 años. Entonces, ¿cuál es el resumen de los últimos 18 años? 18 años de revolución, cerca de $900 mil millones en ingresos y terminas con cifras de pobreza que son el doble a las que tenías en el año 98. Es una terrible paradoja. Inclusive cuando uno va a esta encuesta en COVID y ve algunos detalles que te muestran la fotografía con mayor detalle, te das cuenta que en esa encuesta se consigue que el 72% de la población más humilde perdió en promedio 8.7 kilos de peso, como consecuencia de la caída de la ingesta calórica, consecuencia de no tener el ingreso para acceder a los alimentos o a los alimentos que puedes conseguir y que le podrían dar balance a tu dieta, desaparecieron porque tienes un fenómeno que complementa la inflación, que es la escasez. Entonces la combinación de dos te da un fenómeno social abrumador y ya todos ustedes conocen la historia, todos ustedes, como yo, patean Caracas y el país y saben lo que está pasando. Uno de los pecados capitales que cometió la revolución en materia económica fue el esquema cambiario por el cual optó. La revolución ha optado durante muchos años por un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiple y donde hoy el tipo de cambio paralelo, bueno, hoy, hace 2 horas, no sé ahorita, yo tengo que, al modelo tengo que ponerle un algoritmo que calcule cada 5 o 10 minutos y lo ajuste, no sé cómo está ahorita, hace 2 horas era este. El tipo de cambio paralelo es un esquema de controles con tipos de cambio múltiples, lo cual lo hace doblemente malo, pero triplemente malo porque el tipo de cambio paralelo es 1500 veces el tipo de cambio oficial. La primera vez que yo estuve en Cuba, los cubanos estaban muy preocupados porque tenían un desequilibrio macro tremendo. Ellos tenían, igual que Venezuela, un control de cambio y un mercado negro. Y el mercado negro tenía una cotización que era 30 o 35 veces superior al oficial. Y los cubanos estaban muy preocupados porque pensaban que eso era una catástrofe macroeconómica. Venezuela tiene un tipo de cambio paralelo que es 1500 veces el oficial. Probablemente ningún país del mundo ha tenido un desequilibrio de esta magnitud en términos cambiarios. Entonces, claro, con este esquema cambiario y con esta brecha cambiaria, la asignación de recursos al aparato productivo es muy ineficiente, muy distorsionada y se generan todos los incentivos a la corrupción. Y esto también hay que decirlo con mucha responsabilidad y con contundencia. Comprar $1 a 10 y venderlo por lo que vale es mucho mejor negocio que el narcotráfico.
Entonces piensen un poco en cuáles son los terribles incentivos que se generan y por qué el control de cambio difícilmente va a ser desmontado. Hay una cantidad de grupos de poder que capturan la renta y que hacen casi imposible poder desmontarlo y generar un esquema cambiario que beneficia a la mayoría. Entonces terminas en un esquema donde un pequeño grupo, el privilegio de un pequeño grupo y las altísimas rentas son la pobreza del 98% de la población. Y esa es la realidad hoy. Lo primero es que es un absurdo que el paralelo básicamente lo determina una página web con base a lo que son transacciones en la frontera y en Cúcuta. En ningún país del mundo una página web determina política cambiaria. ¿Qué es lo que te está... ¿Cuál es el problema? ¿La página web? No, la página web no es el problema. El problema es que el Banco Central abandonó su potestad de determinar tipo de cambio de equilibrio. Yo tengo un grupo de alumnos, cada vez que vengo a Venezuela doy macro en el IESA, tengo un grupo de alumnos que trabajan en el gobierno y están muy alineados con los valores del gobierno. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a echar una vaina al imperio. Vamos a montar una página web que se llame USA Today. Y todos los días nosotros vamos a presentar la cotización del dólar versus el euro. Y con eso vamos a lograr desestabilizar la economía norteamericana. Entonces me dicen mis alumnos, no, profesor, eso como que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe la Reserva Federal, el Banco Central, que genera, informa día a día cuál es la relación dólar-euro, dólar-libra. Entonces no puede haber una página web que logre generar tipos de cambio. Entonces el problema no es el mono, el problema es quién le da la metralleta, el problema no es la página web, el problema es que el gobierno abandonó su rol. Hay problemas que son muy complejos de resolver. Transformar el sistema educativo te lleva años, capital humano y capital financiero, la salud. Pero desmontar esto, en una semana se puede desmontar. Lo que pasa es que no hay interés de hacerlo. Y por supuesto, el segundo problema, el primero es el esquema cambiario equivocado. El segundo gran problema es que estás viviendo el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 18 o 20 años. El nivel de reserva está para agosto en 10.000 millones de dólares, de las cuales operativas, cash, efectivo, son menos de 500 o 600 millones. Es decir, estás al borde de un colapso de tu sector externo de la economía. Entonces aquí tienes dos problemas. Uno es que tienes un esquema cambiario completamente equivocado. Pero independientemente del esquema cambiario por el cual optes, no tienes el nivel de reserva para defender tu moneda. Entonces tienes dos problemas muy complejos y los dos se combinan. Y esa combinación de factores hacen que el tipo de cambio paralelo suba como la espuma, y si a eso le agregas a una Asamblea Nacional Constituyente que aterroriza al mercado, a una inconsistente política económica, a conflicto de calle, etcétera, 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 no hay ninguna posibilidad que el tipo de cambio paralelo se mantenga estable en un precio bajo. Y si vemos el paralelo, este paralelo se ha devaluado. ¿Saben cuál era el tipo de cambio paralelo en agosto del 2016? 1.000 bolívares por dólar. 1.000. Es decir, el tipo de cambio paralelo se ha devaluado a alrededor de 1.200 bolívares por dólar intermensual promedio. Eso es abrumador. Y lo que viene. No, claro. No, por supuesto. Estos últimos 5.000 han sido en 2 semanas. Sí. No, y lo que pasó de 10.000 a 19, eso fue en una semana. No, seguro. Yo estoy hablando de promedio intermensual. Sí, ya después ahí tienes una cantidad de material. Pero en la medida que el desequilibrio macroeconómico se ha agudizado, el desequilibrio político se ha agudizado y se establece una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta en su origen y en sus resultados, el riesgo país venezolano sube como la espuma. Ustedes saben que JP Morgan publica lo que es el MB Plus, que mide riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos norteamericanos, las letras del Tesoro, teóricamente cero riesgo, y la tasa de interés que pagan los bonos venezolanos. Es decir, si los bonos venezolanos pagan el 33 por ciento y las letras del Tesoro el 3, el spread es 30 puntos. Ese es el riesgo que el mercado le asigna a Venezuela por ser mucho más riesgoso. Y Venezuela tiene en este momento el riesgo país más alto de su historia y probablemente el más alto del mundo. 3.000 puntos básicos. Para darles una idea, estos son 15 o 20 veces lo que tiene Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile emite deuda al 1.5, 1.8% de tasa de interés en dólares. Venezuela tiene que ofrecer el 30% para que le compren la deuda. Entonces, claro, es un medidor del tamaño de riesgo que tiene esta economía y cómo los agentes económicos perciben riesgo en una economía que tiene el peor desempeño macroeconómico del mundo, que está en medio de una crisis política muy aguda y que ni siquiera se sabe cuál es el poder real en términos de poderes públicos, ¿no? ¿Tienes data anterior a 2006 con respecto al riesgo? Sí tengo. Nunca en la vida habíamos
No, nunca en la vida habíamos llegado a 3.000 puntos básicos. Nicolás se llevó la medalla de oro, porque esto, para darte una idea en términos prácticos, quiere decir 30% de tasa de interés por los bonos venezolanos. Es decir, si es... Nunca ni en la crisis de los 90, ni durante No. el golpe de Estado contra Carlos Andrés. No, nunca. Podemos, para ser muy serios, revisar, porque esto lo publica Bloomberg, y podemos ir atrás, pero yo hice hace algunos años un trabajo sobre el tema, sobre MB+, y habíamos revisado data desde los años 80 y nunca conseguimos algo así. Yo no sé si habría algún episodio en el año 36 o en el año... Pero en los últimos 30, 40 años, nunca. No lo creo tampoco. Conclusión, debe ser el más alto de toda la historia económica venezolana. Claro, en la medida que el riesgo país, y termino en 5 minutos, que el riesgo país ha sido muy alto y el desempeño macroeconómico ha sido muy negativo y político, y hemos optado por expropiar y nacionalizar de manera sistemática, los flujos de inversión directa extranjera han estado reflejando un muy mal comportamiento. Y Venezuela es el país de América Latina con el menor flujo de inversiones directas extranjeras. Vean un poco Venezuela comparada con algunos de sus socios. Venezuela ha podido captar solamente en los últimos 16 años, 17 años, 26.000 millones, que gran parte de eso es petróleo. Mucho menos de lo que captó Colombia, o mucho menos de lo que captó Perú, o mucho menos de lo que captó el rey de las captaciones de América Latina, que es Brasil, 649.000 millones. Y aquí hay un tema central. El modelo de desarrollo venezolano tenía patas cortas, porque dependía esencialmente de inversión pública para crecer, porque la inversión privada nacional e internacional nunca lo acompañó. Entonces, claro, cuando a mí me vienen con el cuento de la guerra económica, el golpe de Estado, la derecha, la CIA, digo, de hecho una vez discutía con alguien del gobierno y le decía, mira pana, yo de guerra no sé nada, yo no sé ni siquiera disparar un arma. Si quieres discutir sobre guerra, busca a alguien que sepa, porque yo no. Pero aquí lo que hay es un problema económico, y por ser un problema económico, necesitas soluciones económicas, necesitas un set de política económica para atacar el origen del problema y revertir el comportamiento, poner la economía a crecer, controlar la inflación y generar abastecimiento. Entonces aquí es muy claro que en los flujos de inversión directa extranjera que fueron impactados negativamente por las opciones de política económica por las cuales se optó, está una de las explicaciones del mal desempeño macroeconómico de Venezuela. Y bueno, finalmente un poco de astrología. Nadie sabe exactamente qué puede pasar en Venezuela. Digamos, yo no sé ni siquiera quién va a ser el presidente de este país el próximo año. No me pregunten cuál va a ser la inflación del próximo año, porque nadie la puede calcular de manera exacta. Pero ante el nivel de incertidumbre, lo que te dice la teoría es que construyas lo que se denomina una proyección de consenso, que tomes los 10, 12, 14 actores más importantes en el análisis de Venezuela. Por cierto, tomo solo internacionales para no caer en conflictos de que si el IESA, que si ecoanalítica, econométrica, lo hacen mejor o peor. Tomo a los internacionales y básicamente con ellos construyo una proyección de consenso, donde tienen aquí inflación, Producto Interno Bruto, tienen un promedio, una mediana, que son de alguna manera unos buenos predictores, y tienen un máximo y un mínimo. La lógica teórica de esto es que mejor que la opinión o proyección de un economista, mejor que eso es meter a esos 10 o 15 economistas en una licuadora, batir, y el jugo que genera ese grupo de economistas es mucho mejor predictor de la realidad que la opinión de un economista. Y lamentablemente lo que podemos ver es que nadie es demasiado optimista sobre Venezuela en el 2017 y 2018, donde en el 17 el promedio de inflación es 682%, la mediana 500, y el rango va entre 1.100 y 480. Fondo Monetario proyecta en 1.133% la inflación. Como van las cosas en este momento, Fondo Monetario es uno de los que está probablemente más cercano. Y el año que viene también vemos una altísima inflación. Fondo Monetario la proyecta en 2.000%, donde el rango va de 300 a 2.000 y el promedio son 860 y la mediana 592. Igual en términos de desempeño macro, de crecimiento, vemos, digamos, al final el resumen entre CEPAL y Fondo Monetario proyectan una contracción este año entre menos 7 y menos 12%. Creo que lamentablemente ese es el rango muy probable. Y el próximo año, que es el 18, de acuerdo a las proyecciones, la mayoría cree que el ciclo recesivo va a continuar. Es decir, estaríamos hablando de un cuarto y de un quinto año consecutivo
de recesión. Esto es a la luz de hoy, todavía hay mucha tela de cortar, pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar estos resultados en una dirección o la otra, pero a la luz de hoy, cómo el mundo está viendo a Venezuela en términos de desempeño macroeconómico. Y finalmente, como también es, obviamente uno tiene que, yo soy un chumpeteriano, ¿no? Yo destruyo, pero con una razón creativa. Yo creo que uno no solo debe destruir, uno también debe proponer. Y claro, ¿cuáles son las opciones de política económica básicas por las cuales podría optar Venezuela para revertir este terrible desajuste macroeconómico? Yo siempre, como lo digo muchas veces en público, hemos llegado aquí porque durante muchos años hicimos muchas cosas mal. Para revertir esto vamos a tener que hacer muchas cosas bien en muchos ámbitos durante mucho tiempo. Pero al menos las 4 líneas de acción básicas, primarias, de un programa de reformas integrales, donde hay patas económicas, donde hay patas políticas, donde hay patas institucionales. La primera de ellas, sin lugar a dudas, el desmontaje del control de cambio. Yo creo que el control de cambio es la principal camisa de fuerza que impide que esta economía crezca, genere abastecimiento y control de la inflación. Tienes que desmontar el control de cambio y tienes que ir a una transición con un tipo de cambio único competitivo, un solo tipo de cambio. Con excepción de Cuba y Venezuela, los únicos países que tienen tipos de cambio múltiples en América Latina son Cuba y Venezuela. El resto de América Latina funciona con un solo tipo de cambio. Hay diferentes arreglos. Algunas economías han dolarizado, el caso de Ecuador. Otras economías preservaron su propia moneda, como Perú o Brasil o Chile, y también le ha ido muy bien. Es decir, no hay un solo modelo posible, pero tienes que ir a un esquema con un solo tipo de cambio. Esta economía no puede crecer con un control de cambio, con tipos de cambio múltiples y donde el tipo de cambio paralelo es 1.500 veces superior al oficial. 2, tienes que eliminar los controles de precio. La razón fundamental que explica el altísimo desabastecimiento son precios controlados que están muy por debajo de la estructura de costos de producir esos bienes. Tienes que desmontarlos y llevar los precios a un nivel sensato que te permitan cubrir costos de producción más un nivel de ganancia. 3, como tienes el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 20 años, tienes que buscar ayuda internacional. Esto es una de las cosas más desagradables para los oídos de mucha gente. Cuando yo hablo de buscar ayuda internacional, yo no creo que haya una sola opción. No quiere decir ir al Fondo Monetario y firmar una carta de intención. Esa es una opción. La otra opción, por ejemplo, es la que está instrumentando Macri en Argentina, que sin firmar una carta de intención con el Fondo Monetario, ha buscado ayuda financiera en la comunidad internacional y el Fondo Monetario ha apoyado el programa de reforma. Es decir, en política económica casi nunca, a menos de que seas muy dogmático, hay una sola salida, una sola opción. Hay varias opciones, pero lo que no podemos perder de vista es que inevitablemente Venezuela necesita ayuda internacional para fortalecer su nivel de reservas, poder entregar dólares al aparato productivo para que se destranque el juego y tener recursos suficientes para instrumentar el quinto punto que para mí es central en términos de economía política. Un programa de emergencia nacional de subsidios focalizados. Después del desastre que ha vivido económico social Venezuela y de las reformas que tenemos que llevar a cabo, es necesario subsidiar de manera focal al 50 o 60% más humilde de la población para garantizar que esa población tenga acceso a alimentos y medicinas básicos. Esto no solamente es un mandato moral, que ya creo que es suficiente, sino que es un mandato de sostenibilidad. Solamente si hacemos eso, vamos a poder conseguir el apoyo de las grandes mayorías para que el programa tenga larga vida y pueda llevar a cabo las reformas que esta economía a gritos ha pedido durante muchos años. Entonces es un tema no solamente de sensatez y de lo que moralmente es correcto, sino de sostenibilidad política de las reformas. Esto como las 4 puntas de lanza de un programa integral donde habría 1.522 patas más, pero al menos 4 por donde comenzar para poder revertir y recuperar la senda de crecimiento, abastecimiento y poco a poco control de la inflación. Con eso me callo y les dejo la palabra a ustedes para que esto sea verdaderamente un conversatorio. Muchísimas gracias.